En la temporada 1970-1971, el Chelsea FC no era solo un equipo de fútbol, sino un icono cultural de la bulliciosa Kings Road. Tras el histórico campeonato de la FA Cup en 1970, el equipo azul se embarcó en una aventura aún mayor: conquistar la Recopa de Europa. Con una visión romántica del fútbol, una mezcla de extravagancia, arrogancia y tenacidad, derrotaron al gigante Real Madrid en la final de Atenas para grabar su nombre en la historia. Fue una generación dorada donde los jóvenes no solo jugaban al fútbol, sino que vivían como estrellas de rock. Pero han pasado 50 años y el destello de la mágica noche ateniense se apagó hace tiempo. Tras esas medallas de oro se esconden inquietantes giros fatídicos. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros encontraron la paz en tierras extranjeras. Y también hubo héroes que cayeron antes de que el partido terminara. Repasemos las páginas de las vidas de aquellos reyes de Kings Road de aquel año. John Dempsey era el hombre clave de la defensa, un central irlandés de 24 años, de físico robusto y un estilo de juego potente. En aquella mágica noche en Atenas de 1971, fue Dempsey quien marcó el golazo, una volea atronadora pocas veces vista por un central, que abrió la puerta al Puigdemont a la victoria sobre el Real Madrid. Era un pilar en defensa, nunca rehuía el desafío y siempre lo daba todo. Su larga melena y espesa barba le daban el aspecto de un guerrero vikingo deambulando por el campo londinense y se convirtió en un símbolo del férreo Chelsea de la época. Tras dejar el Chelsea, Dempsey trajo su espíritu aventurero a Estados Unidos para jugar en la otrora famosa Nashville, donde se enfrentó a leyendas como Pelé y Beckenbauer. Pero lo más valioso de Dempsey reside en el último capítulo de su vida. Al retirarse del fútbol, no eligió ser el centro de atención, sino compartir. Dempsey pasó muchos años trabajando en un centro para niños con discapacidad y autismo. La imagen del otrora feroz y aguerrido central se ha convertido ahora en la de un hombre cariñoso y paciente que cuida de los menos afortunados. El corazón de este guerrero de hierro resultó ser extremadamente cálido y bondadoso. Hoy, a sus 78 años, John Dempsey vive su vejez en paz, recordando ocasionalmente la historia de la volea en Atenas con la sonrisa satisfecha de quien ha vivido una vida plena, tanto en el campo como en la vida. John Phillips, galés de 19 años, aceptó ser una sombra discreta tras la brillante luz de Peter Bonetti. En la temporada 70-71, Phillips solo jugó 14 partidos, principalmente cuando Bonetti se lesionaba o necesitaba descanso, pero no hay que subestimar su papel. Con una estatura ideal y brazos largos, Phillips era un suplente de calidad, siempre listo para ponerse los guantes y dar el salto a la élite. Su paciencia a tan temprana edad fue una cualidad valiosa. Aprendió cada día del gran veterano para perfeccionarse. La vida de John Phillips después del fútbol no fue noticia. Continuó su carrera en el Chelsea durante muchos años más antes de fichar por equipos más pequeños como el Brighton o el Charlton. Lejos del campo, Phillips optó por una vida privada, lejos del bullicio del fútbol moderno. Es el modelo de los antiguos jugadores profesionales. Jugar por pasión, dedicarse y, al retirarse, volver a ser un hombre de familia normal. Sin escándalos, sin autobiografías impactantes, Phillips vivió una vida sencilla, como la que solía usar para defender la portería, sólida y sin pretensiones. Parece que el papel de actor secundario en el campo ha llegado a su vida, convirtiéndolo en un héroe silencioso en la madurez. Sin embargo, el destino lo llamó demasiado pronto. El 31 de marzo de 2017, John Phillips falleció en su casa tras una grave enfermedad, a los 65 años. Su silenciosa partida fue como su forma de vida, dejando en los corazones de la afición del Chelsea el recuerdo de un base leal y dedicado. Peter Bonetti, el gato, es el primero que debemos mencionar, el alma de la portería. En la temporada 1970-1971,
A los 29 años, Bonetti estaba en la cima de su carrera. No tenía un físico descomunal, pero a cambio poseía reflejos extraordinarios y la flexibilidad de un verdadero felino. Durante la Recopa de Europa de ese año, las manos de Bonetti fueron el último recurso, dando a sus compañeros la tranquilidad absoluta para demostrar su talento. Era la personificación de la dedicación y la lealtad, un héroe silencioso que siempre supo brillar cuando el equipo más lo necesitaba. Su actuación no se basó solo en paradas, sino en el arte del juicio y la valentía. Lejos de la gloria del fútbol, la vida de Peter Bonetti es una imagen de interesantes contrastes. Tras colgar los guantes, no eligió el camino de convertirse en un entrenador famoso ni en un comentarista ruidoso. En cambio, la gente vio a la leyenda de Stamford Bridge trabajar como cartero en la remota isla escocesa de Mull. La imagen de un ex portero de talla mundial que en su día se enfrentó a Pelé, ahora repartidor de cartas en bicicleta entre la niebla, evoca una extraña sensación de paz. Optó por una vida humilde, dejando de lado la fama para integrarse en la vida cotidiana. Sigue amando al Chelsea, sigue apareciendo en los aniversarios con una sonrisa amable, pero también aprecia la tranquilidad de la vejez. El contraste entre un ágil gato que vuela frente a miles de espectadores y un lento y anciano cartero es prueba de un alma hermosa, libre de la fama y la fortuna. Sin embargo, el viaje de este gran portero tuvo que detenerse. El 12 de abril de 2020, Peter Bonetti falleció a los 78 años tras una larga y valiente lucha contra una grave enfermedad. Su partida dejó un dolor infinito, pero la imagen de el gato volando en la portería será por siempre inmortal. Stuart Houston, defensa escocés de 21 años, era un hombre bastante discreto en aquella plantilla repleta de estrellas. En las estadísticas de la temporada 70-71, su número de apariciones fue prácticamente nulo, pero su presencia en ese grupo sigue siendo histórica. Houston era un jugador joven en aquel entonces, con ganas de imponerse, aprendiendo de jugadores veteranos de talla mundial. Aunque no llegó a jugar, los entrenamientos con Osgood y Hudson forjaron su carácter posteriormente. Es un ejemplo de jóvenes talentos que tienen que esperar su oportunidad, experimentando la crudeza del fútbol de élite desde el banquillo. El destino no le sonrió a Houston en el Chelsea, pero le abrió otra puerta brillante en el Manchester United. Tras dejar Londres, se convirtió en un pilar de los Diablos Rojos e incluso llegó a la selección escocesa. Tras retirarse, Houston continuó su vínculo con el fútbol como entrenador, dirigiendo al Arsenal como interino y al QPR. Su vida es un testimonio de la voluntad de superar las dificultades. Si una puerta se cierra, derriba el muro tú mismo para encontrar otro camino. No dejó que la decepción en el Chelsea lo ahogara, sino que la usó como motivación para ascender. Hoy, a los 75 años, Stuart Houston disfruta de su retiro, recordando su carrera con el orgullo de quien nunca se rindió. Eddie McCreadie era el extremo opuesto, un defensa escocés de 30 años, uno de los jugadores más veteranos del club. McCreadie era un defensa duro e inteligente con una gran capacidad de lectura del juego. A pesar de solo disputar 14 partidos en la temporada 70-71 debido a lesiones y a la competencia, su influencia en el vestuario era innegable. Era un hermano mayor, un apoyo moral para los jóvenes y un nexo entre el cuerpo técnico y el equipo. El ardiente espíritu escocés de McCreadie siempre lo impulsaba a luchar hasta la última gota de sudor. Tras retirarse, la relación de McCreadie con el Chelsea dio un giro radical al convertirse en el entrenador principal del equipo durante el periodo más difícil de finales de los 70. Desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de la plantilla y en el ascenso del Chelsea. Sin embargo, una disputa sobre el coche oficial lo llevó a abandonar el club con amargura y a mudarse a Estados Unidos, cortando así el contacto con el Chelsea durante décadas. Su vida es una historia de amor propio y principios inquebrantables. Eligió una vida aislada en Tennessee, lejos del bullicio del fútbol inglés. Hoy, a sus 84 años, Eddie McCreadie aún vive en Estados Unidos, con recuerdos dulces y amargos del equipo al que dedicó su juventud. Un héroe que eligió olvidar para encontrar la paz. Paddy Mulligan, lateral derecho irlandés de 25 años, es un jugador formidable. En la temporada 70-71 jugó 17 partidos y anotó un gol.
Mulligan no solo es un defensa que sabe defender, sino que también tiene una mentalidad ofensiva moderna, siempre listo para subir y apoyar a sus compañeros. Su personalidad alegre y sociable lo convierte en un factor clave para mantener la motivación del vestuario. Juega al fútbol con pura alegría, convirtiendo cada partido en una actuación inspiradora. La carrera de Mulligan continuó prosperando tras su paso por el Crystal Palace y el West Bromwich Albion. Pero quizás su pasión por el balón redondo nunca terminó. Tras colgar las botas, Mulligan no optó por descansar. Regresó a su Irlanda natal y se convirtió en un experto futbolístico y un prestigioso comentarista. Sus amplios conocimientos y su innato sentido del humor le ayudaron a conquistar el corazón del público a través de la radio y la televisión. Su vida siempre estuvo llena de risas y optimismo, al igual que su generosa personalidad en el campo. Mulligan es la prueba de que la pasión puede transformarse de muchas maneras. Hoy, a sus 79 años, Paddy Mulligan sigue siendo una figura respetada en el fútbol irlandés, un narrador ingenioso que siempre guarda en su corazón un profundo amor por el Chelsea y sus gloriosos días de antaño. John Hollins, el hombre sin pulmones, asumió un papel importante en el centro del campo del Chelsea. Con 40 partidos y 6 goles en la temporada 70-71, Hollins fue el motor inagotable que impulsaba el juego del equipo. Trabajó incansablemente, presente en cada punto clave del campo, tanto bloqueando como lanzando ataques. Su sonrisa constante y su profesionalidad ejemplar lo convirtieron en el jugador más querido de Stamford Bridge. Hollins era la combinación perfecta de talento y virtud, un ejemplo brillante para todos los jóvenes jugadores. Tras una brillante carrera de 2 décadas y casi 600 partidos con el Chelsea, Hollins continuó su carrera futbolística como entrenador, dirigiendo al Chelsea y posteriormente al Swansea City. Su vida siempre estuvo estrechamente ligada al balón y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, EDE, por sus servicios al fútbol inglés. Hollins vivió una vida plena de servicio, manteniendo siempre una estrecha relación con su antiguo club y siendo un embajador ejemplar. Fue un símbolo de perseverancia y de un amor leal por la camiseta azul. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. El 14 de junio de 2023, John Hollins falleció a los 76 años. Su fallecimiento fue una gran pérdida para la familia del Chelsea, pero el legado de un capitán ejemplar y un caballero del campo perdurará para siempre. Keith Weller, centrocampista de 24 años, fue uno de los jugadores más dinámicos y modernos de su generación. Con 36 partidos y 13 goles, una cifra impresionante para un centrocampista, Weller era un lateral derecho formidable. Poseía velocidad, técnica y una capacidad de definición versátil. No temía experimentar con cosas nuevas, desde su estilo de juego hasta su estilo. Más tarde, se hizo famoso por usar mallas blancas cuando jugó para el Leicester. Era la personificación de lo poco convencional, del deseo de afirmar su propia individualidad. Tras su éxito con el Chelsea, Weller se trasladó a Leicester City, donde se convirtió en una leyenda antes de mudarse a Estados Unidos para jugar y establecerse. En el país de las barras y las estrellas, continuó su carrera como entrenador y rehizo su vida. La vida de Weller fue un viaje de constante movimiento y la conquista de nuevos retos. Sin embargo, el destino le planteó otra dura batalla fuera del campo. Sufría un cáncer poco común, pero lo afrontó con el mismo optimismo y valentía que cuando jugaba. Sin embargo, el milagro no se produjo. El 13 de noviembre de 2004, Keith Weller falleció en Seattle, UU, a los 58 años. Falleció a temprana edad, dejando a la afición de luto por un talento brillante y una personalidad fuerte. Alan Hudson era un auténtico artista en aquella plantilla. Con tan solo 19 años en la temporada 70-71, Hudson era un talentoso director de orquesta con 34 apariciones. Poseía una zurda mágica, una visión táctica innata y pases que destrozaban la defensa rival. Hudson jugaba como si estuviera paseando, lleno de improvisación y orgullo. Era como una estrella de rock perdida en el campo, representando a la talentosa pero también rebelde generación de jóvenes londinenses de los 70. Pero el talento a menudo trae contratiempos. La vida posterior de Hudson
fue que una serie de trágicos altibajos, lesiones persistentes, conflictos con entrenadores y un estilo de vida disoluto le impidieron alcanzar la cima que merecía. La mayor tragedia se produjo cuando sufrió un terrible accidente automovilístico después de retirarse que casi lo mata y lo obligó a someterse a docenas de cirugías, viviendo con un dolor físico persistente el resto de su vida. Hudson se convirtió en un hombre atormentado, escribiendo libros para desahogarse y, a veces, recordando con amargura su carrera inconclusa. Hoy, a los 73 años, Allen Hudson sigue vivo y luchando contra las secuelas de sus lesiones, un genio caído que lleva dentro la tristeza de una época dorada perdida. Charlie Cook, el príncipe de Escocia, del Chelsea, era el hombre que tenía la clave de la magia. A sus 28 años, Cook era un maestro del regate. En la temporada 70-71, con 31 partidos, fue quien despertó a las defensas rivales, creando momentos explosivos. Fue Cook quien dio la asistencia para el gol de Osgood en la final de la FA Cup el año anterior y continuó siendo una fuente de inspiración en la Recopa. Jugaba con tanta picardía y alegría que deslumbraba cada vez que entraba al estadio. Tras dejar Inglaterra, Charlie Cook eligió Estados Unidos como destino y forjó un legado tan grande como su carrera como jugador. Es cofundador del mundialmente famoso método Corver Coaching, especializado en entrenamiento técnico para jóvenes jugadores. De artista del fútbol, Cook se transformó en un gran maestro, inspirando e impartiendo habilidades a millones de niños en todo el mundo. Su carrera post-futbolística fue brillante y sostenible, demostrando una profunda mentalidad futbolística. Hoy, a sus 82 años, Charlie Cook sigue disfrutando de una vida plena en Estados Unidos, respetado como un profesor del fútbol, quien ha transmitido la magia de sus pies a la siguiente generación. Peter Osgood, el Rey, es la estrella más brillante en el cielo de Stamford Bridge. A sus 23 años, Osgood es la personificación de la perfección. Alto, guapo, con una técnica soberbia y una capacidad goleadora letal. Con 5 goles en la Recopa y 27 apariciones, es el terror de todas las defensas europeas. Osgood no solo marca, sino que brilla. Es un símbolo de glamour, un ídolo juvenil, una persona que vive la vida de una auténtica superestrella, con alcohol fuerte, coches de lujo y rodeado de mujeres. Pero como muchas estrellas de su época, la vida tras los focos no fue fácil para Osgood. Experimentó los altibajos de los negocios, regentando un pub y, a veces, luchando por recuperar la veneración de antes. Sin embargo, el cariño de la afición del Chelsea nunca se desvaneció. Siempre fue el Rey cuando regresó a Stamford Bridge. Su generosidad y su encantadora sonrisa lo acompañaron hasta los últimos años de su vida. Sin embargo, el destino le deparó un final dramático. El 1 de marzo de 2006, mientras asistía al funeral de un familiar, Peter Osgood falleció repentinamente de un infarto a los 59 años. Se desplomó justo en el funeral, una partida repentina que conmocionó a todo el mundo del fútbol. Sus cenizas fueron enterradas bajo el punto de penalti del Shed End, para que formara parte del alma de este estadio para siempre. David Webb fue un héroe en los partidos importantes. En la temporada 70-71, Webb tenía 25 años y era una pieza clave en el juego táctico. Podía jugar de central, de lateral derecho y cuando era necesario estaba listo para atacar como delantero. En la ida de la final de la Recopa de ese año, Webb marcó el gol decisivo contra el Real Madrid. No poseía la técnica de Hudson o Cook, pero sí determinación y un peculiar encanto con la portería rival. Webb era el tipo de jugador ideal para momentos cruciales, alguien que siempre aparecía en el momento y lugar oportunos para rescatar al equipo. La carrera de Webb tras su etapa como jugador fue tan vibrante como su estilo. Pasó al Queen's Park Rangers, al Leicester City y luego a ser entrenador. Regresó para dirigir al Chelsea durante un breve y turbulento periodo en 1993, mostrando una personalidad fuerte y sin rehuir las confrontaciones con los medios.
Su vida después del fútbol fue la de un hombre sencillo y directo, un empresario inmobiliario que siempre decía lo que pensaba. Aunque no tan escultural como Osgood, David Webb sigue siendo una parte indispensable de la historia en el corazón de los aficionados de toda la vida. Hoy, a los 79 años, David Webb se ha retirado para disfrutar de una vida tranquila, pero su nombre siempre se menciona cuando se habla de noches gloriosas en Atenas o Old Trafford. Tommy Baldwin fue el hombre que aceptó ser el fondo oscuro para que Osgood pudiera brillar. En la temporada 1970-71, a los 25 años, Baldwin fue apodado La Esponja por su capacidad para absorber la presión y actuar como un muro. Corría incansablemente, luchaba por el balón y creaba espacios para sus compañeros. Baldwin no marcó muchos goles, pero su diligencia fue el catalizador del juego ofensivo del Chelsea. Representaba al trabajador silencioso dispuesto a sacrificar su ego por el bien del equipo. Tras dejar al Chelsea, la vida de Baldwin no fue color de rosa. Deambuló por equipos pequeños, enfrentó dificultades económicas y una vida normal después de que su aureola se desvaneciera. Baldwin no poseía una gran fortuna ni fama como algunos de sus compañeros, pero siempre mantuvo un amor puro por el fútbol. A menudo aparecía en los eventos del club con una sonrisa amable y humilde. Sin embargo, la trayectoria del diligente Esponja terminó a principios de este año. El 22 de enero de 2024, Tommy Baldwin falleció a los 78 años tras una larga enfermedad. Su partida, aunque anunciada por su edad, dejó un triste silencio, recordándonos el valor de los sacrificios silenciosos que la historia a veces olvida accidentalmente. Peter Houseman, el centrocampista de los Blues. En la temporada 70-71, Houseman, de 25 años, era un extremo muy trabajador. A menudo criticado por la afición local por su estilo de juego menos vistoso que el de sus compañeros. Sin embargo, pocos sabían que Houseman era uno de los jugadores más efectivos. Tenía centros banana que molestaban y goles importantes desde larga distancia. Houseman era introvertido, amable y extremadamente sensible. Se dedicaba en silencio, soportaba las críticas en silencio y luego brillaba cuando el equipo lo necesitaba. Tras dejar al Chelsea en 1975 para fichar por el Oxford United, Houseman comenzó a forjar una sólida carrera y participó en numerosas actividades benéficas, ayudando a la comunidad. Era un hombre de familia amable y benévolo. Parecía que la vida lo compensaría con paz tras años de presión, pero una terrible tragedia lo azotó. En la fatídica noche del 20 de marzo de 1977, mientras conducía a casa con su esposa, su coche sufrió un trágico accidente. Peter Houseman y su esposa fallecieron, dejando atrás a sus hijos pequeños. Falleció a los 31 años, la edad más hermosa de un hombre. La muerte de Houseman es una dolorosa herida en la historia del Chelsea, un cruel recordatorio de la fugacidad de la vida humana. Su legado no son solo goles, sino también el tormento interminable de un talento y una hermosa personalidad que les fue arrebatado demasiado pronto.